Seguimos en Infobae TV y es el turno de hablar con Osvaldo Bassano de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuario y Consumidores, que hoy se va a estar presentando en el Senado de la Nación para marcar su posición con respecto a este nuevo proyecto de ley, para ser mucho más preciso, que se está tratando en el plenario de comisiones para discutir una nueva ley de defensa del consumidor. Osvaldo, primero que nada, muchas gracias por estar en Infobae TV y me gustaría conocer cuál es su posición respecto, o que nos adelante, cuál es su posición que va a estar marcando hoy en el Senado de la Nación. Gracias, buenos días a toda la audiencia. Simplemente nuestra asociación, que ha sido muy interesada en que se cree un fuero del consumidor en la justicia, considera que los tres proyectos tienen una expertise necesaria para la defensa del consumidor. Quiero recordar que se está hablando de un proyecto en el cual se establece la creación de un sistema de resolución de conflictos para las relaciones de consumo, donde se crea el conciliador para relaciones de consumo con defensa del orden público. A su vez, si no hay resolución en el tema, el consumidor podrá pasar a un auditor administrativo dependiente del Poder Ejecutivo o iniciar la acción correspondiente ante el juez de consumo, donde va a haber un juez especializado en derecho del consumidor y que se crea para tal efecto 8 juzgados y una cámara con 2 salas. Asimismo, se va a establecer que en este tipo de acciones el consumidor va a poder no solo reclamar el problema que le ha suscitado la relación de consumo, sino además podrá reclamar los daños y perjuicios y el daño punitivo que establece el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que el juez podrá merituarlo entre 100 pesos y 5 millones de pesos para cada consumidor. Esto es, digamos, un proyecto pretoriano, un proyecto importantísimo que llega a la República Argentina dando finiquito a los conflictos, porque es un procedimiento rápido y efectivo para que el consumidor pueda resolver el conflicto. No nos olvidemos, para que la gente tenga en cuenta, que la relación de consumo incluye desde que nos levantamos la compra de alimentos, los teléfonos celulares, las comunicaciones, la medicina, el transporte, los seguros, los bancos, las tarjetas de crédito. Es decir, estamos frente a situaciones bastante complejas que desde 55 salarios mínimos, es decir, 220.000 pesos aproximadamente, el consumidor podrá utilizar este sistema. Por otro lado, salen 2 normas. Una es el Observatorio de Precios, Insumos y Servicios, en el cual se crea un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, que también van a componer las asociaciones de consumidores para la observación de los precios, la información de los precios, la información de los insumos, la información de la cantidad de productos en venta. Osvaldo, todo esto es bueno, es positivo, está en los papeles y está todo muy bonito. Ahora, en un fuero nuevo de defensa del consumidor, si no es expeditivo, Osvaldo, me parece que todo esto sirve de nada. Porque ¿cuál es el principal problema? A ver, a mí hoy tengo un problema, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Yo tengo un problema con una compañía de cable. Me facturaron de más. Y me facturaron de más, vamos a suponer, 60 pesos. Y pienso a reclamar, y si tengo que reclamar, tengo que ir al fuero, en el fuero tengo que esperar que la empresa se expida y la verdad que la gente dice, y no, la verdad que me roben 60 pesos y no va a cambiar nada. ¿Cómo podemos hacer para que eso cambie? Es que el sistema que hoy se establece está regulado por normas sumarísimas, es decir, son plazos muy cortos de días, las resoluciones en audiencias orales y la terminación del proceso no dura más de 1 mes, 2 meses como máximo, y con el adicional de que se le pagan todos los daños que pueden haber causado. Ojo, porque acá no estamos hablando nada más de, por el ejemplo que usted me está poniendo, de la solución del problema del tema del cable. Está el tiempo que no tuvo el cable, el daño moral que le causó. Está asimismo
lo que significa el trato digno, es decir, 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor que remite al daño punitivo a favor del consumidor y asimismo el daño punitivo por toda la demora que significó el reclamo. Esto en una justicia gratuita donde no puede haber apelaciones si no paga, porque pague y después repita, la empresa va a tener que solucionar el problema y esto va a generar que las empresas dejen de cometer los abusos que vienen hasta ahora. En el día de hoy, una persona que tiene un problema de cable tiene que hacer toda una inmensa cola, la resolución no es directa, la empresa no le da solución y está largo rato hasta poder obtener por lo menos que le den el cable. Entonces, la diferencia es abismal. Osvaldo, este nuevo fuero, ¿en qué lugar lo ponemos con respecto a, por ejemplo, el Defensor del Pueblo de Nación, que sigue vacante y que también tiene en su órbita defender a gran parte de los ciudadanos con respecto, por ejemplo, con abusos de las empresas de servicios públicos? No tiene nada que ver. Pero no se puede, ya sé que no tiene nada que ver. El defensor del pueblo es un sistema de defensa y lo que se está creando es un juez que va a resolver en forma expeditiva con el imperio legal que tiene el Poder Judicial, que es el tercer poder del Estado, para que en causas de menor cuantía, en el caso del consumidor, pueda resolverse en forma expeditiva y se resuelvan. Es decir, no es hacer peticiones o defensas, acá directamente resolver la situación. Esto es lo que le estaba faltando a las normas de derecho del consumidor, que son bastante beneficiosas, pero la aplicación se hace disímil cuando el que resuelve es solamente un ente administrativo, porque los trámites están reducidos a los plazos que establece el órgano administrativo, que son los plazos administrativos, que son larguísimos. En cambio, en este caso, no solo son muy cortos los plazos, sino que las sanciones son mucho más fuertes y la resolución es absoluta, se resuelve el problema, no hay que volver ni hay que esperar, no, acá tiene que resolverse. Y esto va a generar, en efecto, cascada o dominó, como lo quieran expresar, que las empresas pongan la barba en remojo. Son sistemas que existen en todas partes del mundo, en la cual al consumidor se lo defiende con un hecho concreto o con un proceso concreto. Este es un proceso concreto. Nosotros consideramos que es un avance al siglo XXI muy grande. Por eso casi todas las asociaciones de consumidores, creo que todas, estamos muy de acuerdo con este procedimiento. El tercer proyecto es el de la ley de abastecimiento, es decir, la modificación de la ley de abastecimiento actual. Eso le quería preguntar. ¿Cree que ese proyecto, como dicen algunos empresarios y algunos sectores de la oposición, es un proyecto para intervenir las empresas? A ver, ¿usted cree que se intervienen las empresas en Estados Unidos? ¿Ustedes creen que se intervienen las empresas en Brasil? ¿Ustedes creen que se intervienen las empresas en Francia? La Comunidad Europea interviene en empresas cuando pone hasta los precios y la fecha de vencimiento de un yogur. Creo que, disculpen que lo voy a decir, hay mala intención cuando con falta de inteligencia y honestidad intelectual se trata de no ver la profundidad de la norma. La norma está a la altura de normas, como por ejemplo lo que puede haber sido a principios del siglo XX la ley Sherman, o lo que es actualmente, por ejemplo, la normativa de dumping que existe en Francia, o las directivas y directrices de la Comunidad Europea, que invito a cualquiera que ingrese a las páginas de internet en castellano, que las hay, donde al leerlas se van a convencer de la infinidad de situaciones, las directrices, las normas de prevención que existen en Estados Unidos. Me parece que acá lo que hay es la intención de que no se controle, porque los hechos concretos nos remitimos. Por ejemplo, hace un tiempo los grandes supermercados retuvieron la yerba y lo sacaron de las góndolas, y muchas veces desaparecen los precios cuidados y las sanciones tienen que ser apeladas y no cumplidas. Ahora con el Solver de repente, si tienen que pagar primero y luego apelar, van a tener que dar cumplimiento. Por otro lado, por ejemplo, lo que se cartelizan a las 4 empresas de telefonía celular, grave situación que le crean a los consumidores cuando le ponen los precios. Todo esto con una norma efectiva de estructura para saber dónde hay acaparamiento, falta de productos,
inclusive, por ejemplo, cuando los productos se encarecen en un 500%, como las industrias farmacológicas, que en el fondo han hecho desde el año pasado, las asociaciones hemos hecho infinidad de peticiones, como vemos que los medicamentos han incrementado, para que el Estado los controle. El mercado no puede ser un Estado paralelo, tiene que estar controlado. Los países de primer orden internacional tienen normas específicas para este control. La Argentina va a mejorar su ley de abastecimiento, la va a poner a tono de los grandes principios internacionales para controlar como corresponde. Me parece que creer que manejar la carne como se le parece al señor presidente de la ciudad rural ya no es época de ingreso de una carroza en la sociedad rural como había en la época de Onganía, que eran reyes. Manejar los coches a gusto y piacere y tenerlos en la Panamericana aspirados y después pedirle sobreprecio en las concesionarias no corresponde y creo que es bastante amoral. Retener productos en las góndolas no corresponde y es bastante amoral. Cobrar sobrecuotas a los consumidores en la medicina prepaga es bastante amoral. Que los bancos les cobren cargos e intereses excesivos es bastante amoral. Creemos que tiene que haber una norma que detenga todas estas situaciones que son diarias y que lo sufren 40 millones de consumidores. Esperamos que las empresas no estén en la vereda de enfrente de los consumidores, porque si no, lamentablemente, no van a tener a quién venderle, porque van a empezar con situaciones que desencadenaron en el 2001 y volvamos a volver al trueque, porque la gente no va a tener cómo pagar los sobreprecios, el mercado abusivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted está diciendo que si esto se mantiene se puede llegar al 2001? No en el tema de política, porque gracias a Dios estamos sobrellevándolo mucho mejor. Pero si el mercado insiste y si algunos economistas que lamentablemente previsionan la política ortodoxa, están mucho más conformes con ir a la embajada norteamericana. No, pero Bassano, no me ve. Bassano, no me venga con el discursito de la embajada de los Estados Unidos. Usted sabe que estoy releyendo por cuarta o quinta vez La Casa de los Espíritus. Y hay muchas similitudes. Pero no es más fácil mirar la situación argentina con una mirada más interna, más de una introspección, de una mirada con más autocrítica, que culpar a cualquier cosa que pasa con aquello. No. No estoy culpando a cualquier cosa, estoy hablando de responsabilidad social empresaria de muchos empresarios argentinos y no estoy hablando ni siquiera de la pequeña y mediana empresa, estoy hablando de grandes grupos económicos. Sin duda. Que están manejando muy aviesamente muchos lugares de la economía y que lamentablemente el único perjudicado no es ni el gobierno, ni un partido político, somos todos, somos personas. Entonces creo que la seriedad y responsabilidad pasa por adaptarse a la República Argentina, a los problemas de la República Argentina, a la responsabilidad social empresaria. Porque no me venga a decir que es responsabilidad social empresaria retener productos para que aumenten. No me vengan a decir que responsabilidad social empresaria es cobrarle el cargo más caro a los consumidores o levantarle las tarjetas. Eso no es responsabilidad social empresaria, o retener productos, o cartelizarse para poder gobernar. Eso no es responsabilidad social. Estoy hablando de responsabilidad social en serio. Y no que vengan a pensar en economías que han generado graves problemas a los consumidores. Hoy tenemos normas muy específicas, estamos creando otras que nos mejoren. Seamos responsables. No pasa por un discurso, pasa por hechos. Y los hechos, lamentablemente, están demostrando ciertas circunstancias muy lamentables. Entonces, vuelvo a insistir, aunque parezcan palabras muy abiertas, la responsabilidad social empresaria concreta se muestra estando al lado de las personas, de los consumidores. Cuando los consumidores necesitan un mercado sano, que se le informe en forma veraz,
que no tengan problemas con los teléfonos celulares, con la medicina prepaga, con empresas que cobran cuotas que después hacen inversiones inmobiliarias, con empresas que construyen edificios Bueno, en pesos, el gobierno nacional tiene forma de intervenir en esas empresas sin necesidad de una ley de una ley nueva. Las leyes están y se pueden aplicar. Perfecto, la ley de abastecimiento se ha aplicado varias veces y el Poder Judicial ha manifestado ciertas situaciones, por lo tanto se necesita una ley más amplia. Por ejemplo, dígame algo de Edenor, de Edesur, Nosotros hemos hecho 4 campañas pidiendo que se les rescinde el contrato a las 2 empresas. ¿Y por qué el gobierno nacional no hace nada? Este tema la seguimos en el día de hoy, estamos continuando con la misma petición de las 2 empresas. Las 2 empresas, incluyendo Edera, que se han olvidado de Edera. Sí. Y se han olvidado de las 4 empresas de la provincia de Buenos Aires, que también tienen serios problemas. Pero, a ver, si no tenemos herramientas concretas, no solo para mirar una radiografía, sino para mirar todo, el consumidor necesita herramientas concretas. Hoy el Poder Judicial no da una respuesta clara al consumidor. Hoy el Poder Judicial es un poder muy caro para el consumidor. Hoy el Poder Judicial ni siquiera, lo podemos ver en todas las jurisdicciones, no hay acceso a la justicia para los reclamos de menor cuantía o de defensa del consumidor o las relaciones de consumo. Entonces, una persona que va a un cajero se va a encontrar con un problema que lo puede sacar 100 pesos y los cajeros se clausuran y generalmente esas redes después le descuentan el dinero de la cuenta o le ponen cargo a los bancos que son astrofísicos y nosotros nos pasamos peleando por esas situaciones que son de a uno, no, les pasa a millones de personas. Lo de los teléfonos celulares, las tarjetas, la medicina, ¿cómo no vamos a tener una justicia y cómo el Estado va a tener una herramienta en el cual con un proceso ágil y efectivo lo controle? Miren lo que pasa con Toyota. Toyota les tuvieron que sacar del mercado todas las camionetas porque tenían en los neumáticos traseros serios problemas. Tiene que solucionarse en Argentina también. No les tengamos miedo al Estado de Derecho. Tengámosle miedo a los estados particulares, a los que nos gobiernan, imbuyéndonos de que no somos todos. La responsabilidad tiene que partir de que estamos viviendo en una comunidad, no estamos en una isla donde el individualismo está solo. Entiendo. Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, gracias por estar en Infobae TV. Gracias a ustedes, buenos días.